presentarme. Mi nombre es Luis Ángel Marcano, estudiante de Derecho en la Universidad Fermín Toro. En esta oportunidad me complace hablarle a base a la evolución histórica del trabajo y del derecho laboral. El trabajo en la antigüedad era una especie de yugo para azotar a los esclavos en los tiempos romanos, pero en la actualidad dicho concepto se conoce como la realización de actividades con el fin de obtener por ello un salario y a su vez una satisfacción. Todo ello se obtiene gracias a la aparición del capitalismo y a la derogación de la esclavitud. El trabajo está presente a lo largo de la historia y ha ido evolucionando de manera o forma simultánea en el transcurso de la humanidad y del desarrollo terminológico. Entonces, el ser humano con el paso del tiempo se va ganando el respeto por el trabajo que desempeña. En sus orígenes, en la antigüedad clásica, a partir del siglo V al siglo VI, se usaba para referirse a actividades relacionadas con la esclavitud y que estuvieran asociadas con el trabajo de campo, pero su uso se fue adaptando a otras actividades. Como consecuencia de ello, el esclavo que realizaba un servicio productivo renunciaba a su propia dignidad. ¿Por qué? Es decir, que realizaba un trabajo que estaba dedicado a la elaboración de bienes y servicios con el fin de garantizar su supervivencia, y por ello su dueño se encargaba de mantenerlo y alimentarlo, pero con el objetivo, con el fin de que pudiera realizar sus labores como el caso del feudalismo por la división de la sociedad. Tres grandes grupos que eran los enalezas, el clero y el campesino, siendo el último el más abundante, trabajando las tierras de las noches y pagando una parte de las cosechas a cambio de seguridad. El esclavo podía trabajar tanto por cuenta ajena, el que no tenía control sobre su persona y todo lo que obtenía era totalidad del dueño, y por otro lado, también podía realizar trabajos forzosos o voluntarios, en los que no se consideraba la necesidad de contar con la aprobación del esclavo, ya que éste carecía de ello. En la Edad Media, en el siglo V, el concepto del esclavo evoluciona y se reconoce ahora como un siervo. ¿Por qué? Aunque la condición de este sigue siendo hereditaria y venía ya marcada por el nacimiento, igual que en la esclavitud, el siervo formaba parte de la tierra del feudal, por lo que su forma de subsistir dependía de la pequeña proporción de lo que obtenía las tierras, quedándose obviamente la gran mayoría de estas en el propio señor feudal. Los trabajadores rurales que estaban sometidos al régimen de servidumbres podían ser maltratados, encarcelados, así como los podían dejar morir de hambre, sed o frío. Esta situación, la cual se dio en la Edad Alta Media, se vio agravada por la inseguridad personal y patrimonial, la anarquía, el terror generalizado y los movimientos migratorios masivos. Dicha situación anteriormente citada surgió como consecuencia de la entrada del feudalismo como sistema político. El feudalismo supuso para el concepto del trabajo otro tipo de enfoque, siendo de trabajar para pagarle tasas e impuestos al señor feudal, el cual para él tenía pleno derecho de percibir dichos gastos. Por otro lado, en relación con los gremios, para que una persona pudiera acceder a dicho gremio o acceder a dicho gremio, debía hacerlo mediante un contrato de aprendizaje, siendo esto una ventaja para el aprendiz, ya que normalmente una vez finalizado el contrato de aprendizaje, seguían desempeñando el oficio y pasando a formar parte del gremio. Respecto a la edad moderna, no se produce ningún cambio a destacar respecto a la organización del trabajo, por lo que siguen manteniendo las condiciones de la etapa anterior. En la siguiente etapa, que es la revolución industrial, el trabajo libre por cuenta ajena comenzó a destacar a finales del siglo XVIII y principios del siglo XIX. En esta etapa se generó una nueva visión del Ministerio del Trabajo, ya que surgió la generalización del trabajo voluntario dependiendo y por cuenta ajena. Por tanto, es un factor fundamental para los procesos de producción, y con ello surge lo que es el derecho al trabajo. El trabajo fue evolucionando cada vez más y fueron surgiendo nuevos puestos de trabajo, gracias a los avances tecnológicos y científicos que se han dado a lo largo de la historia. Los trabajadores que no tenían suficientes medios ofrecían sus servicios a cambio ¿de qué? De un salario, surgiendo con ello un nuevo tipo de relación entre el capitalista y el salariado. La segunda revolución industrial se desarrolló a mediados del siglo XX, debido a la industrialización acelerada de países como Estados Unidos, Europa, Asia. Por otro lado, surgen los sindicatos en el siglo XIX, los cuales son considerados como una organización por la que los trabajadores luchan por sus propios intereses, ya sea de sus superiores o las fuerzas mayores.
Uno de los mayores logros conseguidos por los trabajadores es la implantación de la jornada de 8 horas. Por último, cabe destacar que la tercera fase de revolución, que viene determinada por el descubrimiento de tecnologías y de las comunicaciones, acompañada de las investigaciones de la microelectrónica. Y es así donde entra la importancia del derecho laboral. Los derechos laborales fue una búsqueda constante a fin de evitar conflictos que pudiesen ocasionar en las relaciones de trabajo. El lograr que el derecho laboral sea disciplina autónoma es el resultado total de lucha de los trabajadores, quienes al trabajar por cuenta ajena muchas veces veían como sus derechos eran totalmente vulnerados, sea por no existir una norma clara, por vacíos jurídicos, porque los empleadores contrataban personal sin importar cuántas horas trabajasen, en qué condición de higiene y seguridad lo hacían, qué beneficios obtenían ellos al finalizar una relación laboral o qué protección económica lo amparaba cuando se jubilaba. Si se toma en cuenta la diversidad de formas de trabajo, el desarrollo industrial donde con el transcurrir de tiempo o se tiende a reemplazar la mano del hombre por máquinas o bien sea por procedimientos donde no esté la necesidad del trabajo obrero, se ve imperioso de que los alcances de las normas laborales puedan abarcar a una gran parte de la masa trabajadora. En este tiempo de globalización, donde se representan nuevas formas de contrataciones y empleos, podría decir que es importante regular las relaciones laborales en general, mediante normas jurídicas de cumplimiento obligatorio, a fin de evitar conflicto y buscar la armonía entre los empleadores como trabajadores. El derecho laboral y la seguridad social son una forma de lograr el desarrollo y la justicia social. Se debe buscar mejorar las condiciones laborales y evitar el desempleo, cosa que actualmente es muy común. El derecho laboral actúa como norma de toda la relación laboral y a pesar de que la Constitución política del Estado vela por la estabilidad laboral, ese derecho que asiste al trabajador es conservar su trabajo, evitando que el empleador, por razones injustificables, oprima el derecho de las instituciones públicas por razones políticas. Se vulnera la norma toda vez que el empleado público es despedido por cambio de autoridad y no cuenta con medios judiciales imparciales que lo protejan. Con el transcurrir del tiempo, se fueron incorporando varias leyes que precautelan los derechos del trabajador. También se normaron los causales por los que el empleador puede despedir legalmente a un trabajador siempre y cuando de alguna manera perjudique los intereses de la empresa. En este punto, las causas de retiro actualmente no se diferencian mucho a las estipuladas en la primera ley laboral, pero la legislación es más eficiente para que el trabajador despedido no quede en estado de indefensa, sino que haya un equilibrio y así un sinfín de derechos establecidos en la norma de diversos países y en la de nuestro país.